El estado actual de la ciencia es más que deplorable debido a los embates ideológicos bajo la cual está sometida. Tanto interna como externamente, la ciencia está siendo atacada por ingentes cantidades de ideologías filosóficas como políticas bajo las cuales tratan de direccionar su operatividad para justificar dichas ideologías. Cuando no es la ideología filosófica del sociologismo, que trata de culpar de absolutamente todo al sistema social y de redirigir absolutamente todo cuando puede ser estudiado al sistema social, excepto su propia investigación, evidentemente, porque todo el sistema social es racista, discriminador, sexista, misógino, excepto lo que ellos hacen, aún sin justificar cómo el ver algo te anula de operar bajo ese algo, teniendo los así llamados antifascistas operando bajo las directrices del mismo fascismo estereotípico, al cual supuestamente defenestran, ya sean cosas como el autocontrol, algo que parecería risible que un comportamiento que no podría ser más individual se lo quiera redirigir a parametraje exclusivamente social, pasando por el gusto, como los marxistas ortodoxos que piensan que la clase social determina en absoluto el gusto, como si estos no variasen debido a implicaciones biológicas más que sociales, y más aún que las propias clases sociales, esos gustos y sistemas conductuales estén determinados más por el nivel de inteligencia de los organismos que por su propia clase social, hasta llegar a la ciencia y tanto como se pueda incluir ahí, dejando pues como única solución cambiar de sistema social para solucionar los problemas que ocurren en todo, porque el capitalismo es malvado intrínsecamente, algo que curiosamente solo puede explicarse desde la ontología marxista, y como el socialismo marxista es intrínsecamente bueno en pura teoría, es decir, en ideales, y lo mismo se puede decir de regímenes que nunca se han practicado como la República Platónica o el Walden 2 de Skinner. ¡Qué bonitas son las palabras! ¿A que no? Entonces la única y muy evidente solución es modificar el sistema social, llegando al salto lógico de que como no somos capitalismo, eso de alguna manera nos hace mejor que el capitalismo, y todo va a mejorar porque no somos capitalismo. Como si no ser capitalismo fuese una carta blanca para aclamarse perfecto, ya que los ideólogos del sociologismo nunca se molestan en tomar en cuenta las partes malas de su sistema. Decir es que tiene algunas cosas malas no sirve de nada, porque algunas es lo que sea, porque directamente creen que estamos frente a la salvación de la humanidad en la Tierra, cuando no es el sociologismo, es el filosofismo que piensa que tiene la última palabra sobre la ciencia. Tiene palabras, que sean las últimas, ya eso es otra cosa. El problema viene cuando se pone de filosofista y piensa que puede dirigir las investigaciones desde prenociones o de limitar a la ciencia debido a un copeo ideológico en el cual búscase caprichosamente, cual zagal de 4 años, imponer la filosofía por sobre la ciencia, cuando esos viejos días ya pasaron hace muchos siglos. Si no es esto, son sus miríadas de variaciones intermedias como la ontología feminista, que es una derivada y variante del marxismo, que clama que toda la ciencia es machista porque toda la sociedad lo es, y solo tiene validez la ciencia desde el punto de vista feminista, que, para nada esperado, es sociologista. Si no fuera esto ya lo suficientemente cansado, tenemos además las propias disputas entre las ciencias y hasta dentro de las ciencias, siendo esto más marcado en la biología, en la cuestión de la raza y su negación por parametraje ideológico, en el cual la idea de raza es racista, ya que todo el racismo es malo. No podemos nosotros, los muy diversos científicos, defender ideas tan retrógradas como esas. En psicología es un circo de estupidez tras otro, en el cual hasta las ramas supuestamente más empíricas como el interconductismo o el conductismo han caído, misma basura sociologista que empodera a guisa de una tabula rasa social los parámetros sociales como contingencias pivotales de todo. Haciendo un paréntesis aquí, ¿acaso los sociologistas piensan
del comportamiento que hacen algo más que destruir a sus pacientes diciéndoles que su única esperanza de estabilización conductual es cambiar a todo el sistema social, ya que si todo es social, sin importar qué hagan, corolario final de su ideología es que nada que hagan nunca podrá serles de utilidad hasta que toda, en absoluto toda, la sociedad modifique su estructuración, y hasta entonces nada que hagan realmente cambiará algo de su conducta. Mera alienación será todo, bonita y cruel forma de granjear huestes y de quitarle toda esperanza de salvación a la gente. Y lo irónico de todo es que en lugar de conseguir huestes, mandan a la misma trituradora que buscan incinerar a esos a los cuales claman ayudar. Verdugos con bata. Teniendo todo este fluir y contraflujo de estupideces en la ciencia, pensar que sus producciones son algo mejor que esto es pecar ya no de idealista. Eso sería ser ingenuo, sería ser metafísico y tomarse en serio esa metafísica en pleno siglo XXI cuando ya nadie realmente cree en eso. Todo esto termina en un circo que exhíbese tanto dentro como fuera de la ciencia, tanto por los mal llamados científicos y sus mediocres en el mejor de los casos tratados, como por los que usan a la ciencia para movilizar sus ideologías, tanto de la propia ciencia como de las ideologías filosóficas, dejando a la ciencia en un estado tan miserable que realmente podemos decir que la única ciencia que existe es la física y la química, ya que observando el estado de las otras ciencias, pues eso ni siquiera es falso. Y bueno, la física también está comprometida por la injerencia de sus propias ideologías y por el adecuacionismo tético praxial de los físicos hacia teorías que toman desagradas cuando son otras más mejorables y perfectibles. La ciencia no es una vaca sagrada. Cuando se toma esto literal, tenemos sociología. Cuando no tomamos esto literal, tenemos otro dogma de Copenhague. Que los científicos son unos incompetentes no es una sorpresa para nadie, o al menos no debería de serlo. Las universidades en las cuales son educados y todo el sistema educativo en general es un sistema el cual está enfocado en su totalidad en la eficiencia técnica, o deberíamos de decir en la eficiencia productiva, más que en la eficiencia praxial, más que en la eficiencia tética. Importa más el hacer que el saber cómo hacer eso que se pone a hacer, ya que una reflexividad sobre las materias operacionales por parte de los científicos implicaría que ellos podrían desarrollar dichas habilidades con una calidad mucho mayor de la que manejan, lo que implicaría empezar a cuestionar con muchas posibilidades el entramado total en el cual se sustenta el sistema de la ciencia. Por ello, cualquier posibilidad que implica una crítica a la configuración de los mecanismos relativos a la educación del sistema de la ciencia y de las ideologías vertidas dentro de la enseñanza de la ciencia, como de las ideologías inherentes a la propia concepción de la educación, no son posibles. Justo por eso el pensamiento crítico es reemplazado por una dependencia cuasi ortodoxial con los métodos de la ciencia, mismos que son presentados como si de la salvación de la especie se tratase, que no es ninguna coincidencialidad que sean presentados de esta forma, ya que la visión mistificada de la ciencia y del científico también forman parte de un mecanismo de control de la ciencia, teniendo ciertos paralelismos con las maneras en las cuales se controla a la filosofía. José Ingenieros menta que las aristocracias, debido a su superioridad económica, deberían de ser capaces de paliar a la mediocridad de una manera mucho más efectiva que el vulgo, pero debido a su vanidad por ser superiores entre comillas en clase social, acaban en una mediocridad que muchas de las veces es superior a la del vulgo. Pues pasa algo similar aquí. La filosofía, debido a que su formación suele estar lejos de los mecanismos de procesamiento en cinta de montaje del de las universidades donde se enseña la ciencia, debería de presentar una separación de estos mecanismos de control, pero debido a la pedantería de los filósofos y a su pertinacia de querer imponer a la filosofía como saber de primer orden, junto con el tradicionalismo, como el mentalismo, la metafísica y las felaciones autorales de justificación hacia la manera en la que ciertos autores piensan, como si, por ejemplo, el conocimiento hubiérase acabado con Wittgenstein, Freud o Marx, tomándolos como la verdad revelada, torciendo toda la realidad para justificar sus pensamientos, siendo incapaces de separar sus cabezas de la forma de pensar de aquellos, derivando de todo esto una esclavitud mucho más avesada que la de los científicos, porque piénsanse libres cuando están bajo un control mucho más rígido que la ciencia.
aunque justamente por su naturaleza más libre, entre comillas, la filosofía también tiene más posibilidades de liberarse realmente del yugo ideológico de las felaciones autorales y de la metafísica, que ya hace mucho que ha tornadose en un sistema recuperado por el capital, recuperado para establecer pugnas que nunca llevarán a nada y desviar al filósofo de cuestiones verdaderamente importantes. Y esto no es nada nuevo, ya Francis Bacon en el Novum Organum hace más de 400 años mentaba esto, si bien no en sus contextos sociológicos, sí comentaba que la filosofía se centraba prácticamente en su totalidad en meras disputas, en mero verbo, en mera discusión, y es evidente, tomando en cuenta la naturaleza actual del sistema social en el cual se vive el capitalismo liberalista, que los que controlan dicho sistema iban a aprovecharse de la naturaleza disputativa, o deberíamos decir debatidora, de la filosofía para poder controlarla, ya que las más de las veces nunca sale de esa naturaleza de discusión, de puro verbo. La universidad y su hipostasía de educación hace mucho tiempo que dejaron de ser los centros del saber que eran antes por dos motivos: injerencia de la economía bajo postulados biologistas y la preponderancia que dásele a las mujeres por sobre los hombres en el sistema educativo. Para la primera parte ya tenemos a Bauman diciendo junto a Leonidas Donskis en Ceguera Moral que son las universidades las cuales con más ahínco pareciese que están tratando de introducir las lógicas empresariales de producción en masa que las propias corporaciones, lo cual no es una sorpresa para nadie. Al igual que sucede con la democracia, el sistema educativo no tiene como fundamento crear hombres con criterio, pero hombres útiles al sistema. No por nada se elogia tanto al sistema educativo finlandés, porque él permite una creación muy rápida de sujetos catalogables como analfabetas funcionales que piensan ser libres y doctos cuando no sirven para nada. ¿Cuántos de ustedes, les pregunto yo, han escuchado a teóricos deshacerse en loas al sistema finlandés y cuándo han escuchado de alguien importante venir de ahí? Digo, quizá esto suene como una pregunta ligeramente tramposa que algunos querrán evitar con, pues es que es un país lejano a Hispanoamérica. No obstante, cuando en Hispanoamérica escuchamos de entes como Slavoj Žižek de Eslovenia, del póstumo Zygmunt Bauman que era polaco, de Byung-Chul Han que es alemán y coreano, de científicos japoneses como Michio Kaku o de japoneses como Katsuhiro Otomo o Hidetaka Miyazaki, y aún en Hispanoamérica, a pesar de escuchar de figuras tan dispares en una cantidad mucho más pronunciada, y nótese aquí que estoy incluyendo de cosas nimias como podría ser por ejemplo el filmes o manga, cuando por cosas realmente destacables como podrían ser físicos, como podrían ser químicos o matemáticos, no se escucha realmente nada. Y a pesar de escuchar de figuras de tan dispares sitios en una cantidad mucho más pronunciada, nunca se escuchan de gentes importantes viniendo de Finlandia en ningún ámbito, en absoluto, ni en arte, ni en filosofía, ni en ciencia, al menos por ejemplo de aquellos lados Johan Johansson y quizás, tal vez. Y si el sistema educativo finlandés es el mejor del mundo, tanto mentado por los propios finlandeses como por cualquier teórico que hable de la educación, por poner dos ejemplos Jürgen Klarek o Michael Moore, si uno investiga las pruebas PISA que se usan para medir el nivel educativo de cada país, verá que Finlandia no está muy lejos del primer puesto, siendo su posicionamiento según de dónde se mire, porque algunas muestran otros resultados, lo cual es particular, la posición entre tercera y séptima, lo que lo convertiría en casi uno de los mejores productores de estudiantes del mundo, y sumado a las loas que a este punto poco distan de felaciones, deberíamos de estar escuchando de Finlandia y de sus maravillosos filósofos y de sus grandes científicos, y no obstante nunca se escucha nada de eso, justamente porque el sistema finlandés es el más eficiente para crear analfabetas funcionales, y por eso recibe tanta promoción por parte de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones gubernamentales de alcance global como la ONU o la OCDE, además de recibir fomento por parte de idiotas útiles que vierten toda una sarta de sentimentalismos estultos, tratando de justificar la asedia de los alumnos mediante añagazas que se montan para no estudiar, y justificar su preferencia por la vagancia y su negativa visión del estudio. Si vamos a atacar a la educación, no va a ser para implementar un sistema de
mis pobrecitos alumnos que no escuchan sus pobrecitos sentimientos. Como propone el ente de Clarick, por ejemplo, el crimen de la educación es su existencia, no su forma. Es tan irónico que en la época en la que más en boga está el sociologismo que clama que todo es social, de alguna manera consideren que las ideas que defienden ellos están separadas de alguna forma del mismo sistema social al cual dicen pugnar, que es mera oposición, y como bien dijo Gabriel Tarde, toda oposición entre dos fuerzas de la naturaleza por fuerza implica una relación entre ellas, en la cual su participación y hasta mezcla es parte constituyente de dicha oposición. No son sistemas aislados, ni mucho menos separados uno de otro, algo que, pues, ya estaba explícito en Platón, cuando es mera complotación utilitarizada por ese mismo sistema que los toma de mero ganado para su protección y empoderamiento. Por ello podemos decir que cualquiera que se clama antisistema es, de hecho, el que más apoyo le está brindando al sistema. Toda esta miasma no se puede obviar, como bien les encanta a nuestros sociologistas de tercera, que está en consonancia con parámetros biológicos. Al hombre no le gusta usar su cabeza, ya que la razón no fue concebida para ser usada para hacer algo como lo que yo estoy haciendo. Fue concebida para ganar disputas y para incrementar las posibilidades de supervivencia de los organismos, frente a errores en los cuales muy comúnmente caería un animal y del cual, derivado de ella, nos podemos proteger. Justo por esa peculiar naturaleza de la razón y su desregulación superior, que es el pensamiento, ella es un error de la naturaleza, ya que esa organización permitió llevar al organismo a actitudes y creaciones que no sirven en absoluto para la supervivencia de la especie ni para su propagación. Digo, los diálogos de Platón, en términos biologistas, realmente no sirven para propagar la supervivencia de uno mismo, más allá del combustible que sirvan para alimentar a una fogata. Que con esto no quiero decir que no valgan nada, que estoy hablando en términos biologistas, no en términos absolutos. El pensamiento y la razón recta marco-aureliana, que sería una razón moral de segundo orden, es decir, una moral enfocada en el perfeccionamiento de uno mismo y no tanto en la supervivencia, no deberían de ser posibles debido a las implicaciones ordenatorias que se implican con su generatriz. Debido a ello, la naturaleza busca eliminarla con tanto ahínco como se pueda, con su rechazo generalizado. ¿Acaso piensa usted que el rechazo a lo magno, al pensamiento, a lo filosófico, pues, está determinado, como dicen ingenieros, por una maledicencia o, como diría Marco Aurelio, por la ignorancia del hombre? No, están determinadas por la biología porque no sirven para perpetuar a la especie. Más que eso, la dañan, entre comillas, para dicha tarea, ya que para gestar las materias hidalgas implicadas en la moral de segundo orden o en el pensamiento filosófico, uno tiene que por fuerza apartarse de todo lo social y recluirse en la soledad del campo conocimental. Y dicho aislamiento ya ocurre por cierta predisposición conductual que mueve al organismo a ese aislamiento. Por poner un ejemplo, Jean-Jacques Rousseau dijo alguna vez que si una mujer tiene intenciones nobles desde el vamos, hay algo que no anda bien con su sexualidad. Algo similar puede decirse de los hombres que en el pasado eran catalogados de filósofos, no necesariamente en el apartado sexual, evidentemente, aunque algunos como Wittgenstein y en cierta manera Michel Eycken de Montaigne presentaban ciertas inclinaciones uranistas, aunque lo de Montaigne es más disputable en el sentido que bien solo podría ser un aprecio exagerado por de la Boétie. Pero si analizamos la conducta de ellos, muchos caerían sin problemas dentro de un sistema conductual obsesivo, como Kant, Newton, Nietzsche o Sócrates incluso, otros en uno depresivo suicida como Mainlander y en otros en uno depresivo como Kierkegaard, y podría seguirse hallando peculiaridades y conductas de esa guisa en cualquiera de esos llamados filósofos del pasado. Nadie se hace filósofo ni por ser de clase alta ni por amar al conocimiento, entre comillas, como si el amor al conocimiento fuera desinteresado. Amor al saber presupone que en el amor no hay intereses. Se hace por estar en el momento indicado con la conducta lo suficientemente dañada como para usar el cerebro, sin permitir que esos mismos daños alteren con demasía las capacidades pensamentales que mermarían las obras producidas. Ello no es tolerable para la naturaleza, y por ello el resto de organismos las más de las veces atacan con fiereza a cualquiera que se atreva a pensar, no por envidia, no por maledicencia,
esencia, aunque no se puede descartar tampoco como operacionales, sino por el mero y fatuo hecho de que esos organismos desde el punto de vista puramente biológico son desechos que hay que eliminar, y que esto no se confunda con una maldita apología hacia esa tarea, que ello implicaría acabar conmigo también. Y no es que me parezca muy grato recibir dicho ostracismo por decirle a la piara su infinita y perenne estupidez, siempre bien argumentada evidentemente. La realidad es más pésima de lo que se piensa, debido a que nadie escapa de la biología, y justamente todo este parametraje de anulación de la razón que viene ya de facto en la realidad se manifiesta en las universidades en su variante utilitarizada para la producción de capital y para la protección de ese mismo capital, no por mera basofia ideológico marxista, que es mero sociologismo reduccionista que nunca llega al kit fundamental de la cuestión, reduciendo todo a una logomaquia ontológica que úsase para justificar dicha ontología, con análisis sesgados que no toman en cuenta operacionales como las antes mentadas, que presentan mayor ponderancia que la ideología que defienden ellos. Las universidades y el sistema económico capitalista solo siguen dichas directrices, que ni mucho menos los justifica, pero permite entender sus mecanismos operativos, porque el capitalismo simplemente opera dentro de las lógicas biológicas que más fácilmente puede explotar para su propio beneficio, como lo haría cualquiera que estuviera en los zapatos de esos entes. Hay un mito muy difundido y muy errado que clama que los CEOs son unos idiotas y no tienen ninguna clase de cerebro. Bueno, pues yo creo que gente como Jeff Bezos, que intentó estudiar alguna vez física teórica y es una de las personas más ricas del mundo, no lo podemos considerar como un idiota. Elon Musk, que es en pocas palabras una de las personas más importantes y poderosas del mundo, que tiene la fortuna más grande del mundo, al menos en el sentido de una sola persona. Si nos vamos a colectivos, pues prácticamente lo aplastan cualquiera. Ahí tú pones el nombre, Rockefeller, los Rothschild, lo destronan sin problemas. Pero el punto es que un idiota no genera 250 billones de dólares, ni tiene esa capacidad de capital solo él mismo, sin tomar en cuenta, evidentemente, el capital que tiene a su disposición con sus corporaciones. No son idiotas, son mucho más listos de lo que aparentan. Y una persona, para estar a la comandancia de esa clase de empresas ya de ese tamaño, uno tiene que tomar en cuenta una cosa muy importante. El estar en ese punto, en esa altura, implica tener una indiferencia severa ante lo que puedas causarle a los demás con lo que haces. Si lo que haces va a mejorar tu compañía, pero se va a cargar a 15,000 empleados, pues ni modo. Muchos de los CEOs más importantes tienen conductas que semejarían mucho a las de un psicópata, y eso no es algo que se pueda tomar a la ligera. Ahora bien, la cuestión femenil, desde que se le permitió la entrada a las mujeres en la academia aproximadamente por el siglo XIX, que fue cuando en Occidente empezó a haber una mayor apertura hacia la educación femenil, hubo un severo cambio de paradigma en la configuración de las academias en las cuales estudiaban los hombres. Verán, los así llamados genios comparten ciertas características de la personalidad que los hicieron, mediante un gran esfuerzo, convertirse en esos genios, que dentro del modelo de las 5 grandes, que es la clasificación de la personalidad de los organismos que se distribuye en openness o apertura a nuevas experiencias, conscientiousness o responsabilidad, escrupulosidad, extraversión y agreeableness o amabilidad, neuroticism o inestabilidad emocional. Una disculpa por ese terrible inglés. Bueno, los genios tenían siempre algo en común. Eran muy poco extravertidos, es decir, no socializaban mucho, no eran gente agradable en absoluto y tenían una baja escrupulosidad. En este último apartado se refiere que podían ver más allá de las reglas establecidas para crear nuevas cosas o para descubrir nuevas cosas. La academia dominada por hombres permitía que esta clase de gente desarrollara ideas y se enfocara en investigarlas durante años, incluso antes de dar siquiera un resultado, o morían antes de dar soluciones a los problemas en los cuales estaban trabajando. Ese clima era el propicio para darle a los hombres lo que necesitaban para derivar sus fuerzas en investigaciones sin ser molestados por un sistema burocrático que presionábalos a interactuar con otras personas. Además, habría que agregar que también íbamos
metida en la sopa de la personalidad un coeficiente intelectual superior al de la media, cosa que en las mujeres no se observa. La personalidad de las mujeres es de hecho todo lo contrario al genio. Suelen tener una muy alta amabilidad, por ello las mujeres suelen poner y hasta hipostasiar el no ofender al resto de gente como su máximo ideal, y esto explica el por qué cuando uno suele hacer algo mal, entre comillas, como un dibujo, una mujer lo elogiará, así sepa que es basura, promoviendo la mediocridad con esa clase de comportamientos. Además, esa supuesta mayor apertura, esa supuesta mayor amabilidad también es usada y explotada por ellas como mecanismo de manipulación. Suelen ser muy extravertidas, por ello son incapaces de confirmar su propia existencia por su propia cuenta. En términos del terrorista y filósofo Theodor Kaczynski, son seres sobresocializados, solo que de manual, debido a que la evolución condicionólas para depender siempre del grupo debido a su incompetencia tanto física, mayor debilidad debido a una menor masa muscular y menor densidad ósea que no les permite tener tanto músculo como el hombre y mucho menos fuerza. Como conocimental, la distribución del coeficiente intelectual femenil siempre es mediana, es decir, no suele pasar del rango de entre 95 y 105 puntos de coeficiente intelectual, sumado a una mayor inestabilidad emocional que no les permite aceptar ideas que, sumado a su muy marcado narcisismo, las proscribe del mundo del conocimiento. Todo esto complotó contra las universidades dominadas por rasgos de personalidad masculinos, preferencia por pensar fuera del molde, negativa a la socialización y rechazo a la amabilidad que iba en consonancia con el desafío a las ideas. Nuevas ideas ofenden y lastiman. Lo importante era la verdad, no los sentimientos, que una vez que se les permitió la entrada a las mujeres, hicieron lo que mejor se les da en hacer, convertir todo a su imagen y semejanza. Si una mujer entra en un sitio en una disciplina, ellas demandarán subrepticiamente que todo opere como a ellas les dé la gana debido a su innato narcisismo, mismo que pivota desde la selección sexual. Los hombres son excitados por lo que pueden ver, por ello las mujeres dan una prioridad excesiva por su imagen. Las mujeres no tardan tanto tiempo en arreglarse solo por uno mismo, lo hacen también para llamar la atención de otros, al punto de hacerle casi un culto a esa misma imagen, debido a que cuando uno recibe loas por materias que no requieren esfuerzo alguno para llevar a cabo, la coquetería no es tan compleja como lo trata de poner Simmel, y es más bien un juego de confusión que trata de camuflar partes lascivas con partes de interacciones normales, las cuales son explotadas para llamar la atención. Algo que ya había recalcado Georg Simmel en Cuestiones fundamentales de sociología, cuando referíase a la coquetería de las mujeres como un mecanismo subrepticio de lascivia disimulada, en el cual las mujeres disimulan ciertos parámetros relativos a su cuerpo o relativos a la lascivia como una estrategia de supervivencia para llamar la atención de los hombres y mantenerlos en una perpetua incertidumbre en el cual ni se está admitiendo nada ni se está negando nada, con el objetivo de llamar la atención y con el objetivo de tener en una suerte de limbo no solo a uno sino a varios hombres para poder aumentar las posibilidades de obtener pareja, algo que cuando un hombre la acusase de cierta cosa podría negar sin ningún problema en cualquier momento, ya que ella se excusaría en que el hombre lo único que está haciendo es malinterpretar o directamente ver cosas donde no lo están, cuando la mujer bien sabía lo que estaba haciendo. Esta imagen de este personaje me parece que representa a la perfección esta clase de ejemplos en el cual pareciese muy inocente, muy normal todo, pero en un análisis más detenido uno podrá notar que de hecho está haciendo y usando justamente esa coquetería. Bueno, evidentemente fue dibujada de esa forma, no como si el personaje lo estuviera haciendo, para llamar la atención de las personas. Esto no llama la atención simplemente por los ojos nada más. Si uno observa la composición completamente, notará que hay ciertas insinuaciones lascivas en ella, subrepticias evidentemente para el que de hecho esté observando bien, pero para el que tenga un poco más de experiencia en eso y en la conducta femenil sabrá que ese es el marco referencial el cual usan las mujeres para poder llamar la atención de otros hombres. Dejando esa imagen de lado, uno tiende a aumentar el valor de lo que hace hasta puntos ridículos que entre más incrementen las loas, tanto más la vanidad incrementará, al punto de considerar la menor crítica contra uno mismo como un acto de la máxima ignorancia, solo pudiendo ser dicha esa clase de cosas por los entes más ignorantes posibles. Digo, ¿ves todos esos que me aplauden por nada? ¿Qué te hace pensar que estoy mal en algo? No son errores,
son atributos. Si no fuera ya de por sí muy desregulado el narcisismo femenil, también está el feminismo y el conservadurismo, que como reaccionarios contra el feminismo, ambos paralelamente conjugaron en hacer de las mujeres deidades andantes. Desde el feminismo, que no es sino un narcisismo femenil institucionalizado, clama hacia la existencia de un sistema social estructurado y absolutamente beneficiario hacia los hombres, excepto cuando ocurren las guerras, que son beneficiados en absoluto, pero a la vez son perjudicados por el inherente machismo del patriarcado, que al mismo tiempo los beneficia en absoluto. De la misma manera, pues, que el homeopático tuvo que inventarse la memoria del agua para poder justificar su teoría, las feministas en el patriarcado tuvieron que justificar que el patriarcado de alguna manera beneficia en absoluto a los hombres y a su vez los perjudica en absoluto, el cual impide el ya de por sí grandioso corpus de habilidades femeniles por las cuales todo el mundo les aplaude. Imaginen esto: si ya somos deidades, aun cuando todos los hombres en absoluto crean un sistema que nos impide ser más, ¿qué no seremos una vez que hagamos un gobierno feminista? El propio concepto de patriarcado implica una cantidad de narcisismo brutal, debido a que implica que los hombres, por váyase usted a saber qué razón de turno dan ahora, activamente impiden el desarrollo de las mujeres con toda una suerte de estructuras sociales y figuraciones sociales que mantienen los diferenciales de poder establecidos en las relaciones de interdependencia establecidas entre los organismos, en las interacciones de sociabilidad, en una conformatividad apoyante con el empoderamiento masculino, mientras toda esta estructura impide el desarrollo de las capacidades, ¿cuáles?, de las mujeres. Si ya el narcisismo femenil está tan desregulado debido a que les aplauden y les lanzan toda una suerte de fanfarrias tan solo por vestirse como objetos, imaginen lo que piensan las feministas de ellas mismas cuando se montan en sus cabezas tamaña esquizofrenia. Y luego vinieron los conservadores, clamando que nada de eso era cierto, creando otra miasma de hiperidealizaciones sobre las mujeres, las cuales atribuían toda una sarta de estupideces que nunca demostraron, debido a que ellas venían de la más pútrida estupidez afectiva que puede producir la poesía y el sistema del arte, vertiendo virtudes y cualidades cada vez más absurdas por sobre las mujeres, al punto en el cual llegóse a clamar que sin las mujeres nada valdría la pena y sería mejor preferir el suicidio antes que una vida sin mujeres. Esta clase de esquizofrenia solo puede explicarse como un mecanismo de copeo, cuando las feministas le atribuyeron a los hombres el dominio total de la sociedad y al mismo tiempo el estar despreciando a las mujeres. Lo que hicieron ellos fue entonces exhibir con atribuciones cada vez más disparatadas que eso no era verdad, mientras de hecho exhibían un desprecio subrepticio hacia las mujeres, ya que si uno lee a filósofos del pasado notará que veía en las cualidades epistémicas y empíricas una notable inferioridad femenil, la cual compensaban mediante la religión, un pensamiento que algunos tratan de revivir hoy, pero sin resultados reales. Tanto los conservadores como las feministas despreciaban y desprecian a las mujeres, solo que no de la forma correcta, evidentemente, y derivado del desprecio de ambos, esto causó que los conservadores eliminasen, por la injerencia del feminismo, ese desprecio total y absolutamente justificado de los autores del pasado por las mujeres, aunque para ser honesto, más que desprecio habría que hablar de minimización, ya que quienes exhiben el desprecio son los conservadores de este tiempo, no los filósofos del pasado. Fue anulado y convertido en pura idealización, hasta de sus balbuceos, solo que no se molestaron en darse cuenta de que uno no puede declarar a alguien en una bajeza más penetrante que justificando hasta sus peores conductas. El desprecio de los conservadores por las mujeres es uno paradójico. Las idealizan al punto de que las consideran tan inferiores que sin justificar hasta sus peores bajezas no son nada. Claro que esto no se menta con intenciones de señalar a los muy malvados conservadores, solo señalas su muy suntuosa estupidez al caer en ese juego del feminismo, que bien podríamos decir que era el verdadero objetivo del feminismo, que cayeran los conservadores en una ontología en la cual idealizarlas hasta el punto de que sean incapaces de ver mal en ellas sea el justificante para que hicieran lo que quisiesen, crearan el mito de las pobrecitas mujeres y a su vez someter a su ideología en una relación de oposición el feminismo con el feminismo que los convertiría en idiotas útiles. Ambas idealizaciones conjugáronse y manifestáronse primero en la admisión de las mujeres en la
la academia, y segundo, en el seguimiento operacional de los imperativos femeniles para la modificación de la configuración estructural de la academia, de un sitio para la promoción del saber a un sitio para el fomento de la socialización. El saber no se hace en lo social, son antitéticos y diría que están todavía más lejanos tanto el saber como lo social, son viles idealistas, mera esquizofrenia los que piensan que social y saber pueden ir de la mano. El saber, eso se hace en lo personal y privado, debido a que las meditaciones requeridas para llegar a las conclusiones nunca danse en grupo. Ellas pueden discutirse en grupo, pueden exponerse en grupo, pero nunca serán construidas en grupo, porque las grandes ideas vienen de hombres particulares que pudieron ver más allá de lo evidente y que con esas discusiones son capaces de ir más allá de sus propias ideas. Solo los usa para hacer más grandes y esclarecer su conocimiento. Ellos no lo construyen porque no lo entienden, ya que carecen del contexto debido como para de hecho entender de lo que se habla, y sobre todo no tienen la teoría necesaria. Este clima cambióse hacia uno que primaciaba los sentimientos y la percepción de uno. No por nada las universidades ahora son guarderías, y dícese esto de forma no irónica ni alegórica. Son malditas guarderías en las cuales el pensamiento directamente se ataca. Todos tienen y están obligados a emitir tan públicamente como se es posible sus sentimientos. La mínima pizca de conducta antisocial, sagrada panacea para la creación de conocimiento, es proscrita, acusada y en última instancia condenada al ostracismo activo, porque al menos el ostracismo autoimpuesto por los genios era uno en el cual nadie metíase con ellos. En cambio, este es uno en el cual activamente atácase a los que lo llevan a cabo. Uno está obligado a socializar con la misma priara clarente de criterio y de seriedad en la sociabilidad, que no hace sino seguir a la masa como hojas secas sobre un río. La sociabilidad implica un ocultamiento de los parámetros serios de los organismos, cosas como el conocimiento, el verdadero sentir de uno, los problemas tanto banales como existenciales de uno. Eso no lo puede hacer uno, ya que veráse atacado por el grupo, ya que dichas cuestiones van en detrimento del disfrute de la sociabilidad. Ella es un juego, no hay lugar para lo serio en un juego. Obsérvese pues, en un grupo de adultos de unos 20-23 años o 20-25 si se quiere, que cursen en la universidad, ¿cómo manifiestan su sociabilidad? Fiestas, idas al cine, para no hacer el cuento largo, jaranea para desconectar la cabeza, ya que consideran ese mismo estudio una carga porque les altera los sentimientos, la literalmente cosa más importante de todo el universo. ¿Acaso uno piensa que puede meterse a hablar del estado actual de la sociedad o del sentimiento trágico de la vida con esa clase de piara? Porque recordemos que estas formas de sociabilidad van en consonancia con clases sociales. Y haciendo un gran paréntesis aquí, aunque no me agrada mucho ese término, ya que tiene un enfoque excesivo en el capital, mi consideración de las clases sociales no es una enfocada en lo económico, pero en lo biológico y conductual. Para mí las clases sociales están determinadas no por el nivel de capital de esos grupos, pero por el nivel de conocimientos que tal grupo posee, que va en consonancia con su genética y las conductas exhibidas por parte de esos grupos. Esto se desarrollará con más detenimiento en otro momento, pero anularía la ya muy conocida y agotada clasificación marxista de clase baja, media, alta por unas categorías epistémicas en la cual esa clase baja, media y alta no estén conformadas por vacuidades económicas, sino que esa economía vaya en función de la biología y del comportamiento de dichos organismos dentro de esas categorías. Se cierra el paréntesis. Y ya que hablamos del vulgar promedio que va a la universidad, a ellos no les importa nada de eso en esa sociabilidad grupal. En interacciones más pequeñas, como por ejemplo entre un par de organismos, eso ya no le compete a la sociología, y la naturaleza de la interacción es distinta y va en consonancia con la naturaleza de la relación entre ambos organismos. Y si tomamos en cuenta que la sociabilidad de las universidades va tendencial mayoritaria hacia las mujeres y su personalidad, esa misma sociabilidad se manifiesta en las interacciones entre los organismos, lo cual explica por qué hay tanto narcisismo en estos tiempos. Ello no es sino la demostración de hasta qué punto la sociedad está feminizada. Nada nuevo bajo el sol. ¿Acaso uno piensa que las mujeres les
sacan 2-1 a los hombres graduados por nada, ello es consecuencia del debilitamiento de la escuela como sitio de saber y su ascenso con la escuela guardería y paragona de los sentimientos. Una mira por todos lados programas de apoyo a las mujeres, becas exclusivamente para mujeres, proyectos financiados para mujeres exclusivamente. ¿Dónde está el apoyo masculino? ¿Que los hombres no necesitan becas también? Las mujeres tienen el nivel más alto de graduadas de carreras superiores en la historia de la humanidad y no obstante sus niveles de inteligencia siguen siendo la misma línea mediocre de siempre, que nunca llega más alto. ¿Dónde están nuestras agraciadas filósofas paradigmas de hipatía y paladines de la virtud? Con tan hipostasiada que está la educación, uno esperaría que demostrasen algo, pero toda mujer filósofa nunca sale del feminismo, ya sea anti o pro. Es tan irónico. Las mujeres son tan narcisistas que hasta en la filosofía son incapaces de no hacer todo sobre ellas. Terminan siempre siendo parásitos de la sociología, propagando esa miasmática filosófica, y en su desesperación por quererlas justificar, los sociólogos van y lanzan loas planetarias a frases sueltas escritas tras servilletas por los mismos hombres que hicieron todo el mundo. José Ortega y Gasset alguna vez dijo que a los científicos no se les podía llamar ignorantes porque eran hombres de ciencia, pero que fuera de ella eran como cualquier otro hombre. Esto pareciera que se obvia cuando se habla de lo que el mal llamado científico de estos tiempos produce, su materia, los papers, tratados a partir de este momento. Si la escuela en la que se forma está bajo la coerción del capital que busca cantidad sin calidad alguna más que para la que se pueda usar para utilitarizar en forma de añagazas y usar contra la piara para establecer hegemonías de poder contra ellas y así mantener el status quo del pedestal, y al mismo tiempo esa misma universidad y academia está bajo la operatividad empírica femenil que expulsa cualquier materia de genio posible de ella en pro de los sagrados sentimientos de las mujeres en sus delusiones socializadoras, y todo esto es trasladado invariablemente al trabajo del científico. ¿Por qué los que mentan tanto ese cientificismo o ese fundamentalismo científico se deshacen tanto en hablar de la figura del científico y no tanto de lo que realmente importa, que son los tratados que el científico produce? Es muy curioso que en la época en la que más en auge está el sociologismo, de repente se nos pide, se nos exige que debemos de confiar en la ciencia desde un solo bando, porque supuestamente esa verdadera ciencia, o usando la terminología de los parásitos ideológicos que la promueven, esa ciencia proletaria, sería la ciencia que está del lado del pueblo, contraria a la ciencia burguesa que lo único que haría sería alienar a todos cuanto la observen. Se usan los mismos sistemas que la ciencia burguesa, son educados en el mismo sistema educativo que los de la ciencia burguesa, usan hasta la misma teoría y laboratorios que los que producen la ciencia burguesa, y no obstante claman que no están influenciados en absoluto por ese capital, mientras nos dicen al mismo tiempo que todo el sistema económico altera la totalidad del comportamiento de los organismos a escala societal y total, pero que ellos de hecho están libres de dicha influencia porque saben eso. Una refutación muy simple que se le puede hacer a esto es que hasta el psicólogo se deprime. Sí, el hecho de pensar que tienes noción de la injerencia de un sistema conductual por sobre tu comportamiento no elimina el hecho de que ese mismo sistema puede modificar tanto tu comportamiento como lo que produces, ya que la forma en la que los pasguatos sociologistas ven, entre trillones de comillas a cada lado, a la sociedad es primero desde una ontología que ya desde el vamos limita la observación, porque toda ontología se fundamenta en prenociones no demostradas, en asunciones, y dos, ven solo a gran escala, no ven a escala pequeña. Te dirán que el sistema económico modifica el comportamiento de los organismos. El problema es que eso es como decir que la temperatura modifica el comportamiento de los organismos, que si bien es cierto, primero tienes que decir de qué forma eso se hace, y además se tiene que especificar las formas de socialización y de sociabilidad, cómo existe la injerencia de esas materias en parámetros específicos, que simplemente decir
es que nos hace egoístas o se crean relaciones humanas utilitaristas, no es una explicación que ponga de manera operacional las explicaciones técnicas del comportamiento de los organismos a escala grupal bajo esas influencias. ¿Qué quiero? Números, o en su defecto letras, pero de estas letras, no verborrea. Y quizá la parte más importante de todas ellas es que, ¿y exactamente de qué forma el hecho de conocer eso te hace inmune a su influencia? Y cabría decir todavía más que, ¿cómo justificas que sea el sistema económico causante de esas conductas y no, por ejemplo, la propia naturaleza humana, misma que les encanta negar y que todavía tienen que justificar cómo su esquizofrenia como la realidad social no existe la realidad social, o como las ingentes esquizofrenias sociologistas de que de alguna manera el sistema social, como si el sistema social estuviese compuesto por aire y no estuviese compuesto por hombres, como el sistema social no fuese una forma de comportamiento que por fuerza estuviese anclada a los hombres, de hecho es la causante de las conductas de los organismos, y no sea pues que el sistema social por fuerza se mueva alrededor de la biología humana. La parte más importante de todas ellas es que, ¿y exactamente de qué forma el hecho de conocer eso te hace inmune a su influencia? Porque una cosa es una gripa, en la cual uno puede tener noción de cómo prevenirse, ya que solo hay una muy selecta cantidad de formas en las cuales eso puede transmitirse. Y de un comportamiento, ¿cómo te defiendes? Decir que evitar hacer unas cosas u otras no es una defensa efectiva como si lo es lavarse las manos para evitar contagiarse de una infección estomacal por una bacteria en ellas. El comportamiento, como bien dijo Skinner, tiene variables infinitas que pueden derivar en infinitas manifestaciones de ese mismo comportamiento. Ahora mismo yo no diría que tiene variables infinitas ni nada infinito, eso es imposible, nada es infinito, pero sí tiene muchísimas variables. Y si bien me parece exagerada dicha proposición, tampoco se puede anular tan a la ligera para establecer una defensa efectiva contra comportamientos. No basta con conocerlos, porque las más de las veces no conocemos su origen exacto, y muchas veces pareciera que no tienen ese origen, ni tienen ese origen. ¿De dónde surge la depresión, por ejemplo? Podemos enumerar sus parámetros operacionales y sus límites, y lo de límites estaría muy disputado, pero ¿y sus inicios? Me parece que este es el ejemplo más pivotal para la cuestión, ya que pareciera que porque uno conoce la depresión ya está inmunizado contra ella, siguiendo la lógica del sociologismo, y ya que esto no es verdad, toca demostrar entonces que sus tratados, su verdadera ciencia, su ciencia proletaria contra la malvada y alienadora ciencia burguesa, de hecho no está influenciada por ese mismo sistema, según el cual ellos y su divina noción, la cual los inmuniza por completo y a sus tratados. El hecho que uno hable desde un horizonte ontológico específico y piense que, como no es el otro lado, no implica ello una correlación con estar en la verdad, menos aún si tomamos en cuenta que los sociólogos parten desde una ideología, en primer orden filosófica, teoría crítica, postestructuralismo, análisis marxista, para luego pasar por una ideología científica, sociologismo, ya sea este epistemológico, físico o metafísico, el cual presenta una cantidad de asunciones indemostradas, postulados filosofistas, metafísica y, como bien diría Durkheim, mística disfrazada de empírica, y si a esto le sumamos que nunca se molesten en operacionalizar sus postulados y sus definiciones las más de las veces son patéticas, caemos en un pozo empírico que quieren llenarlo con palabras, en el mejor de los casos, y en el más frecuente con verborrea. Noción no anula la educación. No hablamos de hombres que destaquen en absoluto en materias morales y desconocen por completo el funcionamiento del comportamiento de los organismos, creyendo que son ellos los que determinan su conducta, como si dentro de ellos las contingencias le pidieran permiso al cerebro billones de veces por segundo para ver cómo quiere, un tanto interpretar las cosas como reaccionar desde esa interpretación. Todo esto en conjunción con todo el sistema de sociabilidad y de figuraciones sociales presente en la academia femenil, que a su vez apostó al doble por la ideología debido a que de
demanda cuotas de diversidad. Tan lejos llegó esto que el profesor Eric Thompson del Moreno Valley College de California fue despedido de su trabajo por el simple y mero hecho de presentar ambas partes de una disputación, la conformativa como la disputativa, sobre el matrimonio unanista, y el argumento dado por los estudiantes y la rectoría fue, y cito, el mero hecho de presentar ambas partes de la disputación ya ponía en riesgo y atacaba a los sujetos pertenecientes al colectivo LGBT, tanto de ataques como de abuso psicológico. Cierro cita. Totalmente del lado del conocimiento y para nada dogmáticos nuestros queridos diversos, o deberíamos decir nuestros queridos y muy diversos hombres de ciencia. Bueno, eso ya no aplica ahora, los podemos catalogar como mujeres de ciencia, porque en biología no solo no son mujeres, jamás podrán serlo, ponerse ropa no cambia los gametos ni los genes, pero en conducta son más femeniles que las peores mujeres que puedan haber. Digo, no que mucha sociedad de influencias. Norbert Elias en su Sociología Fundamental dijo que la sociedad, que con tanta frecuencia se opone mentalmente al individuo, está integrada totalmente por individuos y uno de esos individuos es uno mismo, algo que parecieran los sociologistas actuales no entender. El mero hecho de tener noción de algo tanto modifica nuestra interaccional de nosotros hacia ese algo como de ese algo hacia nosotros. No va a actuar de la misma forma las contingencias conductuales de un árbol antes de saber que es uno de los árboles más viejos del mundo que luego de saberlo. Misma lógica aplícase en este sitio, ya que como todo lo social vino de la cabeza de un hombre o de un selecto grupo de hombres, la élite, según Gabriel Tarde, estos como son hombres con mucho capital, ya configuran las figuraciones y sistemas de tal forma que ya se ha contemplado la noción de uno mismo en la afectación conductual. Es decir, que los sistemas de sociabilidad ya tienen en cuenta que uno se dé cuenta de cómo funcionan para modificar el comportamiento del organismo, de la misma forma, para poner un ejemplo, que en economía las predicciones modifican la predicción, la noción de un sistema social cambia al sistema social para adaptarse a dicha noción, por lo que dicho sistema empieza a operar en figuraciones encubiertas adaptándose a dicha percepción. El mero percibir la realidad ya la modifica en un grado aunque sea tan minimal como el mero hecho de estarla observando, y según cómo se observe la realidad se modifica tanto por nosotros hacia ella como ella misma hacia nosotros, por lo que clamar que tener noción de algo es suficiente como para evitar la influencia de ese algo, de lo cual tiénese dicha noción, no solo no tiene ningún sentido, carece de cualquier defensa, ya que los pensamientos o delusiones no defienden del ambiente si ellos son pensamientos ideológicos. Tomando todo esto, habría que dejar en claro la malversación de la designación de científico usada para declarar a estos entes. Cuando la Piara piensa en científicos, cree que la misma Piara que cita para apologetizar a sus sociologismos y los entes de YouTube que dícense llamar científicos porque se la pasan anulando su criterio, publicando y hocicando sobre ciencia, entre comillas, presentándola como la ciencia o ciencia con mayúsculas si se quiere, pues no, porque los verdaderos científicos, esas grandes cabezas que eran hombres pequeños montados en ideas gigantes, grandes ideas, no grandes hombres, no hay hombre grande porque lo humano es feble y pequeño, solo lo que puede ponerse en su gravitación es superior y por ello las ideas trascienden la minimalidad del hombre, esos hombres que movieron a la ciencia, que hicieron las teorías, que construyeron los experimentos, que pusieron los cimientos, los que día y noche trabajaban en el laboratorio, los que dejaron atrás toda su vida consagrándola al conocimiento en el ideal baconiano de mejora de la especie, llevando como estandarte la máxima, el poder del hombre y la ciencia vienen a ser lo mismo. La filosofía consagrada en sí misma en disputaciones vacuas nunca logrará producir más que vacuos verbos para los impresionables que buscan callar al resto, para pasguatos cuyo único fin es el de manipular masas, esos entes que dicen ciencia para el pueblo y ciencia para el poder, sí, ciencia para aplastar al pueblo y ciencia para el poder de los políticos, porque consagran sus discursos en disputaciones cuyo único fin es el de granjearse poder mientras les escupen en la cara a esos mismos que les dan de comer, mientras vendenles vacías esperanzas montadas en las ideologías que destruyeron este mundo y que de esas cenizas buscan hacer crecer miasmas para ponzoñar las últimas esquirlas de luz. Mientras nos vamos y muy gustosos a programas de televisión nos ponemos a
a atacar a charlatanes de lo más vacuo y simples que hay, mientras nosotros en nuestra charlatanería intelectual ideológica, la más popular actualmente, que le encanta vender ideologías como si fueran la sagrada y sacrosanta panacea solucionadora de absolutamente todos los problemas de la humanidad, nos quemamos y nos ponemos las medallitas de moral como si fuéramos muy distintos de esos que nos encanta estar criticando. Solo la ciencia puede crear, porque la ciencia no conténtanse en armonías discursivas consigo misma, no conténtanse con ser verosímil ni con ser conformativa con la misma ontología que ella misma creó por una percepción ofuscada por las mismas prenociones que pivotaron su pensar. La ciencia busca la confirmación, busca que el discurso sea tan armónico consigo mismo tanto como lo puede hacer con la realidad, porque afuera del discurso hay una realidad que no necesariamente la explica el discurso, porque como hay cosas nombradas cerradamente por fantasías, hay cosas innombradas por falta de investigación, y el discurso filosófico nunca molesta en ir más allá de su propia armonía, pero la ciencia, que anda sola, muy vanidosa se torna y piénsase que su tecnología puede suplantar la imagen de Dios en el mundo, porque la tecnología es Dios y su creador la ciencia, y ese pensamiento solo hizo de la ciencia una religión y de la filosofía una secta que se cree más que todo el universo porque ve los errores de la ciencia pero no se molesta en ver sus propios errores. Un buen dicho de mi abuelo paterno o del padre de mi padre deja muy en claro qué son estos sujetos. Estudiar no quita lo pendejo. Será soez, pero es una ley axiomática, ley de vida incluso, que muchos deshácense por llevar a cabo en todas partes en las que algo puede exhibirse. Como estos entes no son la excepción sino la norma debido a su pobre formación en la materia, habrá habido un Skinner, un Durkheim, un Simmel y un Tarde, pero a pesar de que todos ellos dieronles clases a muchas personas tanto por sus libros como presencialmente, eso no quiere decir que por el mero hecho de haber sido formados por sus teorías o haber ido a sus clases ello implica que uno adquiera los conocimientos que ellos tenían o que entendían las teorías, sus teorías, de la misma manera en la cual ellos lo hacían. Está bien fácil leerse la conducta de los organismos de Skinner, pero quisiera que la escribieses. ¿Cómo empezarías? No nos vamos lejos. Este mismo ensayo, tú escuchas o lees esto y podrás sacarle materia, podrán fundarse en ellos, podrás citarlos y callarle la boca a gente con ellos, pero lo que nunca podrás hacer es hacerlos. ¿Y sabes por qué? Porque hace falta mucho más que solo leer esto para replicarlo, porque las mismas personas que escribieron la misma persona que escribió las reglas del método sociológico, las leyes sociales, este mismo ensayo o conceptos fundamentales de sociología, esos mismos entes, esos sujetos, esos hombres se la pasaban día y noche leyendo, pensando, estudiando, cuestionándose las teorías pivotales, estudiando a sus antecesores y sobre todo leyendo tanto ciencia como literatura como filosofía para poder construir sus teorías y pensamientos. No por nada en las fotos donde ellos aparecen siempre uno observa lo que parecieran miles de libros, mientras en el mejor de los casos ellos escribieron 40, si es que algunos llegaron a los 10. Se necesitan 1000 libros para escribir uno, y para marcar épocas se necesita ser un genio, y los genios solo pueden aparecer cuando el tiempo reclama sus materias al servicio de la especie. Solo en la conjunción de lo social, conductual y biológico, sumado al tiempo en niveles históricos pertinentes, pueden aparecer ellos. Podrá uno tener toda la genética que quiera, pero si el tiempo no es propicio, nunca marcará el tiempo lo suficiente como para no ser olvidado jamás. Quizá la parte más importante de todo esto es que nunca realmente, excepto alguien como ellos, nadie realmente entiende lo que dijeron. La piara en el mejor de los casos memoriza la teoría, si tiene suerte podrá aplicarla, y si es pertinaz podrá refutarla, pero solo alguien del calibre del creador podrá entenderla, porque para de hecho entender una teoría es necesario llegar al punto de poder crearla, llegar a las mismas conclusiones a las cuales llegaron los sujetos que las hicieron, no desde la base de la teoría, pero desde una fundación en la cual la teoría no existe. Pintar el hiperrealismo ahora es muy fácil, hacerlo en el siglo XIX o en el XVIII no lo era en absoluto, pues para entenderlos hay que pintar hiperrealismo en el siglo XIX, y la piara piensa que por hacerlo ahora eso vale algo, más aún porque muchas de esas teorías para en verdad ser entendidas requieren de un corpus filosófico del cual muy pocos conocen. Los conductistas saben de Descartes solo por Ryle, pero Skinner los conoció en sus textos, y no solo a él, a Locke, a Montaigne, a Watson, a Cantor incluso. La ciencia tiene mucha fundación filosófica, quizá más de la que debería de tener, pero bien lo dijo Jaspers, Karl Jaspers, no se
puede escapar de la filosofía. Muy poco del conductismo podrá entenderse si no se entiende a Aristóteles, y en el mejor de los casos los estudiantes de conducta humana conocen el Simposio de Platón. Verse un resumen de 10 minutos de la filosofía de Aristóteles no es entender a Aristóteles, porque estamos viendo la interpretación de un cualquiera de ese filósofo. Si los resúmenes de alguien valen, no son los de la Piara, son los de alguien de su calibre. Adorno con Kierkegaard, Montaigne con Ramón de Sabunde, Sócrates con los antiguos y Gasset con y contra todos. No obstante, sigue siendo un resumen y por lo tanto una opinión inscrita desde una ontología que no necesariamente presenta correlación con lo conforme con esa teoría. Un juicio de un metafísico contra Kant estará sesgado por el fanatismo hacia la metafísica, lo mismo de un fanático de Durkheim hablando de Gabriel Tarde o de uno de los dos hablando de Georg Simmel. Uno quizás, si es perspicaz, podrá conocer un poco de alguien en cada cosa que escribe. Ella no está disociada del escritor. No obstante, nunca entenderá realmente sus palabras a menos que ponga el mismo esfuerzo para entenderlas que el que puso el autor para escribirlas. Si todos usaran el método científico de Bacon de la misma manera que Francis Bacon lo describió, usando su método para usar al método, ¿qué grandes cosas no habríanse hecho ya? ¿No es así? Es justo por esto por lo que los técnicos de ciencia, mal llamados científicos, son unos incompetentes en otro nivel superior. Mucha de la ciencia tiene fundación filosófica que no se molestan en estudiar. Hasta Einstein tuvo que leer a Kant y a Mach al borde del asco para poder fundamentar su teoría de la relatividad, y estos en su vida han escuchado de las categorías o de los analíticos aristotélicos y me vienen a decir que pueden hacer ciencia solo por usar un método que ni siquiera entienden, sino que solo aplican desde una memorización que muchas veces ni siquiera es bien aplicada y derivan estulticias fundamentalistas o en directos disparates como lo es todo el sociologismo, que lo único que sabe decir es biologismo y mandar a la mierda tanto al conductismo como a la biología. Pero esto no se limita a la sociología, aunque es el campo en el cual más presente está todo eso. Tenemos al conductismo, que en estos tiempos no es sino una sociología personal, y la biología es una sociología molecular, porque resulta que hasta la evolución viene en primer orden determinada por lo social. ¿Cómo me pueden explicar que, por ejemplo, lo social ya existiese antes de la creación del ADN, por poner un ejemplo? Ahí quiero que me lo respondan, porque resulta que hasta la evolución viene en primer orden determinada por lo social. Por lo que aún antes de que siquiera las influencias cuánticas, ya así de absurdo es que es ese discurso, modifiquen y condicionen el comportamiento de los organismos, ya está la sociedad condicionando eso, porque la evolución es un proceso transversal, no paralelo. Eso ocurre en todos los niveles de influencia de la vida, que va desde lo cuántico y quizás más abajo hasta lo planetario. Pero no importa, porque me dicen que lo social es lo que más importa, porque me lo dijo el maestro, o porque me lo dijo el libro, o porque me lo dijo el manual. El problema con el técnico de ciencia es que es demasiado estúpido como para tener la suficiente materia como para ponerse a pensar qué demonios se implican los métodos que usa, cuáles son los fundamentos de dichos métodos, y si realmente esos métodos sirven para algo. Y peor, si siquiera esos métodos realmente dan explicaciones de la realidad efectivamente existente. Esto se tiene que tomar mucho en cuenta debido a que tanto la psicología como la sociología son ramas de la filosofía, no de la ciencia, y esto mandaría al conductismo a ser una suerte de protociencia o a ser directamente también una suerte de filosofía científica. Al no tener fundamentos sólidos con los cuales apoyarse para explicar la realidad, esto deriva en que los métodos usados en esas ciencias no son métodos ni científicos ni filosóficos. Serían una suerte de intermedios entre una y otra, estando más cercanos a ser métodos filosóficos que científicos. El hecho de que tengan numeritos no los hace una ciencia, y por ello una formación en ciencia solamente, una formación en resúmenes de autores y una formación en metodología memorizada y no entendida, misma que al ser más filosófica que científica solo puede explicarse desde su misma ontología y explica la realidad desde esa misma ontología, lo que deriva en los mismos errores percepcionales y categóricos en los cuales caen los que hacen explicaciones de la realidad desde el liberalismo o el marxismo. Bueno, no está por nada la miseria empírica en los estudios de comportamientos así, nada más porque sí. Es justamente porque el técnico de ciencia, el espectador promedio, el vulgo, no tiene conocimientos de filosofía, ni conoce, ni siquiera de hecho
se imagina que detrás de la ciencia hay todo un bagaje filosófico más grande que el del que debería se de permitir estar. El científico hace la ciencia. El técnico de ciencia solo la ejecuta sin más. El otro va a aclarar el mundo, mientras que este va a cobrar su cheque y a usar la falaz e inexistente autoridad que él mismo se impone para callar a quien sea que se atreva a cuestionar el dogma de la ciencia. Científico es Skinner, es Watson, en cierta medida Durkheim, es Cantor, es Einstein. Tus Alditos o tus Kiotocitos no son científicos por mucho que piensen que ser sociólogos o porque piensen que citar muchos journals es hacer ciencia. Podemos declarar que el científico es el que hace progresar a la ciencia, entendiendo ese progreso como el cambio de estado de un error mayor a uno menor, concibiendo esto como el progreso. Hablar de algo tan burdo como progreso histórico es un disparate porque el error es la constante más marcada de la conducta humana y a escala histórica, bueno, ¿qué más que decir? Además, la parte de técnico no méntase hacia la ligera, ya que el técnico es quizás dentro del estrato operacional uno de los operadores con mayor inferioridad jerárquica que pueda haber, casi tan atrás como pueden estar los artistas o artistas de internet en general, debido a que su actividad consiste en el simple y mero mantenimiento de cosas para su operatividad dentro de unos parámetros estatales dados, como ese refrigerador que siempre tiene que operar dentro de los 2 Celsius y cuando no opera dentro de ese rango, llámanle para cambiar la pieza cuya creación no entiende y cuyo proceso tampoco entiende. El técnico se limita a realizar su tarea sin realmente entender de dónde sale lo que hace, cómo se hace, por qué se hace y sobre todo cómo funciona. No sabe ni necesita saberlo porque su tarea se limita a estabilizar los aparatos a los cuales le llaman a reparar, siendo tanto los especialistas como los ingenieros los que estarían dentro de escalas operacionales superiores, siendo el ingeniero el que estaría inmediatamente inferior a los filósofos y estos a los científicos, y dentro de esta escala ellos tendrían la clasificación operacional de 6º orden, siendo las operacionales como ciencia de primer orden, arte en 2º orden, filosofía en 3er orden, ingeniería en 4º orden, especializaciones en 5º orden, subordinados de 5º orden y al final técnicos de ciencia de 6º orden. Cada uno de ellos operaría subordinado y su tarea sería cada vez más servil a los otros órdenes superiores, quedando ellos como simples y meros técnicos, los cuales limitan su operatividad a una tarea de mantenimiento, mientras los verdaderos científicos serían esos que explicarían la realidad mediante el refinamiento de procesos y métodos bajo los cuales investigarla y sobre todo siendo la operacional de primer orden la única que podría producir conocimiento, mientras las otras serían o meras aplicaciones de mantenimiento de derivadas de esas aplicaciones o soportes de pero nunca podrán llegar a producir conocimientos, ya que solo la ciencia puede confirmar la existencia de lo que postula, mientras la filosofía lo único que hace es medrar en muladares para justificar su onanismo pensamental, y cuando no hace eso comete lo mismo pero para justificar su ideología política. En un inicio íbase a clasificar cada una de las diferencias entre los estratos operacionales y su fundación operativa entre cada uno de ellos. No obstante, debido a la ingente longitud de este texto, tal empresa deberá de aplazar y derivar a otro ensayo específico a su materia, ya que falta mucho por escribir y alargar. Aún más esto imposibilitará su finalización en el tiempo adecuado, ya de por sí ese tiempo quizá no vaya a cumplirse. Qué irónico, no solo no se cumplió en el tiempo, sino que casi está atrasado el doble del tiempo que se supone que debió de tomar. El mejor ejemplo de traslación de los mecanismos operatorios conductuales femeniles a la ciencia y el kit de su miseria resultante, y se dice resultante porque en su condición totalizante ella hállase así, debido a que le hicieron lo mismo que lo que sucedióle a la religión, fue cedida operativamente a las mujeres. De la misma forma en la que el conservador cambió a Dios por la mujer, toda la sociedad cambió el conocimiento por la integración de las mujeres en la ciencia, cosas absolutamente imposibles de conciliar. La mujer no está hecha para el conocimiento y por mucho que lo intente jamás podrá acercarse siquiera a ser el mínimo de potencialidad que los hombres tienen
tienen para esa disciplina. Que sí, ha habido como una o dos mujeres que han hecho aportes a la ciencia y que podemos catalogar como científicas. El problema es que, como ocurre en el ginocentrismo masculino, quiere ponerse esto como si fuera la grandiosa y magna panacea ultra super sagrada y hiperbólica máximo post super mayorista post neometa de producción conocimental. No obstante, por cada una o dos de estas mujeres que ha habido literalmente cientos de otros hombres los cuales han hecho trabajos tanto en su misma categoría como en categorías superiores. La mujer no está hecha para el conocimiento y por mucho que lo intente jamás podrá acercarse siquiera a ser el mínimo de potencialidad que los hombres tienen para esa disciplina. Ni Skinner mismo podría moldearlas a ese estado requerido para que abandonen sus tórridos parámetros de personalidad. Irónicamente, la sociedad femenil y la ciencia feminizada operan de la misma forma en la cual una mujer argumenta sus estupideces, metiendo tantas cosas como sea posible en la discusión con el único motivo de tener la razón y de presentar una armonía, entre comillas, porque realmente ya ni eso importa. Importa más la coherencia sentimentalista, así ello implique cargarse por completo hasta la propia armonía interna que la filosofía presentaba, y así lograr colarla como algo con substancia científica. Los niñitos que ahora hacen tratados, ya sea en internet o en los ministerios de propaganda, llamados repositorios o journals, solo saben citar sin realmente pensar si lo que dicen tiene algo de sentido, o de cuál es el núcleo ontológico desde el cual uno sube para poder disputar lo que mentan. Realízase una selección de cerezas, término traducido del malamente usado anglicismo cherry picking, el cual refiérese a una discriminación convencionalista realizada con el fin de justificar lo que uno trata de defender sin tomar en cuenta las otras partes o incluso hasta las incoherencias presentadas en lo que se disputa. Aunque una descripción mejor de esto sería que hacen un sesgo de confirmación infantilista en el cual solo búscase lo que conviene al discurso fundándose autoritariamente, ya sea en el prestigio, entre comillas, de las publicaciones, como si el prestigio se ganara de forma honesta la mayoría de las veces, o como si eso fuera una suerte de aura metafísica la cual imbuyese en lo que se hace y le dotase de una materia divina que aumentase sus cualidades hasta el borde absoluto de la máxima perfección, y no fuera la calidad de una publicación con mucha independencia de dónde se publica debido a la gigantesca falta de estándares existente en el sistema de la ciencia, sumada a las lógicas operatorias antes mentadas, sumadas a ellas las lógicas operativas femeniles de encaprichamiento en las cuales lo que yo digo es verdad entre más fuerte lo diga. Pareciera existir una invención de la frase etiam si omnes ego non, incluso si todos los demás yo no, en la cual por el mero hecho de estar en una revista de prestigio, entre comillas, de alguna manera esa revista, que recordemos que todas ellas operan bajo un discurso de poder adscrito a las directrices del capital, y solo por ese mero hecho yo ya me hago ese ego non, porque recordemos que en la época en la que más en boga está el sociologismo, de repente todo el mundo está inmunizado de la sociedad, excepto evidentemente los muy malvados fascistas, malvados malos, o filofascistas, o muy malos malvados malvaditos conservadores, que evidentemente están en todas partes. Además, no puede olvidarse que ese estado es una excepcionalidad enorme, y para llegar a él uno tiene que disociarse de la naturaleza tan liminalmente como es posible dentro de la nominalidad en la cual puede operarse dentro del comportamiento de los organismos, o el prestigio de los entre comillas expertos, como si no se pudiese aplicar lo mismo aquí, ya que como bien decía Foucault, dentro de estructuras operativas a escala social, ellas se adscriben a determinados discursos bajo con los cuales se puede ejercer poder. En este caso la estructura sería el propio publicador, el técnico de ciencia que bajo ese mismo discurso se apropia de él y lo usa para granjearse un prestigio bajo el cual manipula las masas, presentando lo que dice bajo una autoridad incuestionable y al mismo tiempo usando la idea de la magna ciencia, la cual no puede cuestionarse para fundamentar ese autoritarismo en mayor grado hacia las masas, que de expertos no tienen nada porque fueron educados tanto dentro de los parámetros femeniles que componen a la educación superior, tanto como los parámetros utilitaristas impuestos por el capitalismo. Sumado a todo esto, las obligaciones de publicación que los repositorios demandan
mandan a los autores, lo que solo genera publicaciones tipo comida rápida, cuyo único fin es el de mantener las ventas de suscripciones a los repositorios, ya que de no haber escoria constante para llenar las miles de páginas que venden todos los días, y para seguir promoviendo el modelo de negocios de tratados de pago por acceso, para que la piara venga, cite y cite y cite otra vez, para así poder seguir promoviendo el tratadismo y el repositorio sigue obteniendo ganancias, ya que si hubiese criterio en las publicaciones no venderían tanto como lo hacen ahora. Mafia con la ciencia, carrerismo académico que promueve basofia bajo la guisa de bandolerismo sociologista en el cual cambiaremos al mundo, justiciorismo vacuo de idealistas manipulables y estúpidos siendo perpetuados por escoria humana que toma los que producen esos entes para defender su corrupción mediante el abuso de la figura de los supuestos expertos. La manera en la que los tratados están hechos solo puede ser aceptable en una disciplina como la física. No obstante, vemos dicha forma en todos lados, y aún en la física esto no sería aceptable cuando tenemos a Sokal o a Sean exhibiendo que hasta en la física, si no hay rigurosidad, no se puede hablar de ciencia. El problema principal con el método de creación de los tratados es que el investigador se pone a citar millones de sujetos, asumiendo que sus trabajos son verdaderos por el mero hecho de haber aparecido en una revista científica, y de que el que hizo ese tratado citado es un experto, entre comillas, en la materia. Pero habría que preguntarse uno algo: ¿cómo por el simple hecho de estar en una revista científica hace de algo ciencia? Cuando tienes repositorios de feminismo, de parásitos socialistas, de escoria psicoanalista, uno no puede simplemente esperar que por ser un tratado lo que se diga en uno ya es verdad. Y si a esto le sumamos todo lo antes mentado y otras cuestiones de mayor agravante derivadas de ellas, como la crisis de la replicación, que directamente anula la práctica totalidad de la psicología y la sociología como material científico, la cual lleva siendo explayada por estas prácticas chabacaneras cuyo único fin es seguir alimentando al capitalismo de la democracia y a los ideales de idiotas que muchos citan socialismo, pero bien que usufructúan a costa de las peores prácticas que comete y permite realizar el capitalismo. El tratadito de Aquiles Baeza Vergara, que dice que todas son putas, no tiene ninguna capacidad de citación si esa tesis central que derivase del resumen abstract y de la conclusión, porque rara vez el pasguato que lo cita se molesta en leer el entremedio, y aun si lo hiciese, esperar que entienda que las estadísticas son muy fácilmente manipulables y que en el mayor de los casos su ponderancia datal es directamente insignificante. Muchos no se molestan en pensar que la estadística usada en un tratado tiene que tener una ponderancia material lo suficientemente bruñida como para poder ser considerada como material disputativo de tesis. Así pues, los pasguatos piensan que porque en un estudio de gemelos donde se consultaron e investigaron a 20 gemelos y con ese estudio llegóse a la conclusión de que la sexualidad es genética, no tomando en cuenta ni el control de las variables, ni mucho menos que 20 no es algo estadísticamente significativo y que dicha tesis por fuerza requiere de muchas replicaciones, pero siguiendo el dogma capitalista de la fast science impuesta a los servicios de la City, defendida por estúpidos que disfrazan su activismo fetichista de altruismo, dichas prácticas no se desaparecerán muy pronto de la ciencia, debido a una pobreza empírica que asume que por llegar a un resultado con una muestra pobre, y a veces pobre y sesgada, como el informe Kinsey por ejemplo, ya tiene fundamentos absolutos para justificar su postura, y luego sin haber recibido replicaciones de sus postulados, lo cual declara dicho tratado como una directa porquería nematológica en el mejor de los casos, o como un ni siquiera es falso en el peor, aparte de no haber sido estadísticamente significativa en las replicaciones, que al parecer todo el mundo olvida, así que las replicaciones no tienen valor si ellas no son significativas, y a lo mucho, si por algún milagro recibe en primer lugar replicaciones adyacentes al tratado, no serán sino la explayación de los errores de la investigación. Debido a la nula rigurosidad en las investigaciones, que muchos tampoco parecen recordar que muchos de los tratados producidos actualmente no están hechos en un laboratorio y son meras conjunciones de otros tratados hechos para justificar un punto, y el checar las fuentes, como algunos claman, no servirá de una mierda porque el mero hecho de citar los trabajos de otros son el problema principal, ya que esas citas asumen el trabajo del otro como verídico, y a las motivaciones, ya sea de corte justificacionista en el pivote de la investigación o de corte fetichista, que lamentablemente esto es en la mayoría de los casos debido a la inherente corrupción conductual de los organismos con los cuales suele uno toparse, que hacen los tratados.
En algún tiempo lejano la mentira en las áreas empíricas era motivo de pecado y el pecado era mortal. Ahora todos invéntanse lo que sea para justificar su nulo autocontrol o para desestigmatizar sus fetiches para exhibirlos frente a todo el mundo, al igual que una mujer o un artista. Que presentan sus apologetas harán de ese tratado un mero panfleto propagandístico que pone en evidencia algo que dije anteriormente, que por el simple hecho de estar en un repositorio no se hace de algo ciencia, porque si hubiera estándares aquel tratadito de Aquiles Baeza Vergara que dice que todas son putas no hubiera entrado ahí en primer lugar. Y eso es el pan de cada día en los repositorios de tratados, una miasma de escoria humana publicando porquería sin valor, sin rigurosidad empírica de ningún lado, solo tomando lo que más les beneficia desde sus muy acomodaticios sillones burgueses, clamándose paragones del progreso, mientras están más al servicio del capital que un anarquista, y eso es directamente imposible. La ideología científica que versa cita hasta morir no tiene ninguna validez desde que sabemos que todo tratado es un argumento, y como todo argumento este debe de ser demostrado. Los tratados, sus postulaciones fundamentales, están inmersas en el campo de ideas del organismo bajo el cual son creadas, y antes de poder fungir como materia de citación, dicha ideación tiene que confirmar su existencia fuera de los parámetros ideales bajo los cuales son formados. Podríamos decir pues que los tratados y sus ideas son reales solo en el sentido en el que existen dentro de la realidad real, tanto lo mismo como el cuadrado redondo de Mallarmé mentado por Gasset. No obstante, eso es solo percepcional, ya que tales ideas no tienen una presencia física en la realidad, sino solo una presencia material, misma presencia que no está separada de lo físico, ya que no es solo su sustento, pero de otra forma de su manifestación. No quiérase confundir aquí esto con una paralelización ideológica, con un intento de metafisiquería exangüe y herrumbrada. Lo material y lo físico no están separados, pero no son lo mismo. Las ideas son materiales, reales, y los tratados, al menos en su contenido nuclear excluyendo su materia física, como podría ser el papel, son reales y materiales y existentes. En cambio, de esa realidad buscas extender eso a un universal existente. Lo existente tiene una presencia física y ese es el objetivo de la ciencia: sacar las cosas de su realidad, de la realidad real, y hacerlas existentes mediante su confirmación existencial, que solo puede ser posible en la demostración. El problema con estos trataditos de nuestros muy queridos I fucking love science es que nunca hacen eso y asumen su tratado como la materia de su propia demostración. No van, es existente por esto, van en plan, es existente porque lo dice el tratado, sin realmente exponer con claridad la existencialidad de sus postulados, asumiendo pues el gregarismo que se excusa bajo el subterfugio de consenso científico, como si un consenso, como ya bien lo había mentado Francis Bacon, fuera argumento suficiente como para callar las críticas, porque el consenso solo es común a los más, al vulgo, a lo que más le contenta a la piara. Un ejemplo de esto, la interseccionalidad, que postula unos diferenciales de poder estáticos, solo tiene fundamentación bajo una ontología la cual se limita a ser real, o como diría Gabriel Tarde en las leyes sociales, solo son ideas que se limitan a tener armonías entre ellas mismas y no armonías entre ellas mismas y la realidad y la naturaleza y lo existente. Y por lo tanto nunca busca confirmar su existencia, porque cualquiera que haya leído a Norbert Elias sabrá que tal cosa no solo es una estupidez y un disparate, es directamente imposible. Los diferenciales de poder en una sociedad están en una pugna constante por suprimirse unos a otros, y eso los hace estar variando constantemente. Tú podrás tener todo el capital que quieras, pero si te pongo un arma en la cabeza, todo tu dinero no te va a revivir, algo que los que defienden la interseccionalidad no entienden. El poder no es estático, lo cultural, entre comillas, no es estático. Es por eso que ellos, sus ideas, sus pugnas, entre comillas, han dejado de ser contraculturales y se han convertido en lo cultural, entre comillas, porque eso de cultura no tiene absolutamente nada. El poder es contextual y, por consiguiente, está variando según las influencias presentes en el ambiente en el cual están inmersos los organismos. El poder solo es nominal, puede cambiar de manos en literalmente cualquier momento.
Pero los que lo tienen saben eso, por ello impiden de todas las formas posibles que se los puedan quitar, como inventando que ya nadie tiene poder porque la sociedad es un caos. Mas, siempre fue así. Si no es con la sociedad como un caos, es con la sociedad como mero azar o cualquier subterfugio al servicio de los mismos que ostenta actualmente el poder. Contrariando a Foucault, el poder no ha desaparecido ni se ha liquidificado, sigue siendo tan sólido como siempre lo fue. Lo único que ha cambiado es que ya no es inamovible, que ello no implica que sea menos invasivo o que tenga menos presencia o menos influencia en los organismos. Y si todo esto no fuera ya, esto ya empieza a ser reiterativo. Una miasma lo bastante caldeada, tenemos como problema el que los que hacen los tratados nunca se molestan en citar a su oposición empírico-epistémica. En lo que hacen, cometen una doble falacia de autoridad. Lo que yo digo es verdad porque es ciencia, el tratado es verdad porque lo dice y es ciencia, o a esta agreguémosle una tercera, pues es que soy biólogo, físico, psicólogo, etcétera, etcétera, y por eso es verdad. No vemos confrontar las tesis gencentristas de la evolución contra las tesis poblacionistas de la evolución dentro de los mismos tratados. Se hacen libros, tratados, publicaciones enteras que buscan desmontar los argumentos del resto sin meterlos al tratado, solo poniendo lo que conviene, con evidentes denostaciones ideológicas, para luego de esa conveniencia clamar que refutaron todo, cuando realmente para refutarlo todo hay dos opciones, la larga y la del deber, o la innecesariamente larga pero de igual manera útil. La primera versaría en anular todo el núcleo ontológico del otro autor mediante la refutación taxativa de existencialidad de sus postulados fundamentales. Así pues, si un poblacionista quisiera anular al gencentrista, tendría que tomar no solo un libro, pero todos los necesarios, montar ontológicamente el núcleo ontológico del otro, lo cual implicaría por fuerza una muy necesaria extensión y explicación de las ideas del otro. En pocas palabras, tendría que llegar a pensar como el otro mediante el entendimiento total de la otra ontología y anular su núcleo ontológico mediante una disputación que evidencie que no tiene sentido, sus errores y sus contradicciones, y en última instancia acabar con su operacionalización, anulando por consiguiente cualquier posibilidad operacional con las ideas del otro. Muy complicado, por no decir casi imposible hacer esto. En el mejor de los casos, el que trata de hacer esto verá, o mejor dicho exhibirá, contradicciones, sesgos, falacias, pero una anulación operativa es muy compleja de hacer, a menos claro que la idea en cuestión sea algo muy simple que quiera presentarse como la última respuesta. Y aún así, no es como si por el hecho de que ahora haya química no siga habiendo gente que crea en la alquimia, o porque haya biología no siga habiendo gente que crea en la homeopatía. De igual forma, si una estulticia como la interseccionalidad fuese refutada junto con su operatividad, no va a haber menos gente que siga creyendo que no es todo mal culpa de los hombres blancos heterosexuales, o que existe una suerte de conspiración de ellos contra todo el mundo para dominarlo todo. Poca operacionalización. En cambio, la otra parte, si bien más larga y tediosa, resaltará mucho mejor todos los errores que pueda tener un sistema de pensamiento, pero terminará en la misma cosa. No por haber química habrá menos alquimia, no por haber ciencia habrá menos filosofía. El que pida lluvia tendrá que hacerse responsable del lodo, y si quiere uno razonamiento, pues por fuerza deberá de hacerse responsable de la ignorancia y sus defensas que vienen con el razonamiento. Que la ciencia no produce solo conocimiento ni es santa, mucho menos magna. Es feble y corrupta porque le hacen seres febles y corruptos, algunos con buenas intenciones, pero no por ello menos corruptos que el resto. Llegando a la parte final de todo este viaje, nos queda hablar del estatus teológico de la ciencia. Todo lo antes mentado converge en confirmar lo que alguna vez dijo Jean-François Lyotard allá en los finales de los 70s. La muerte de todos los relatos iba a converger en que la ciencia hiciérase un relato ella misma. No obstante, si bien tuvo razón en la segunda parte de su tesis, en la primera estuvo equivocado, ya que los relatos no murieron, se multiplicaron, como bien lo dice Agustín Laje. Ya no hay una baraja de 4, 6, 8 relatos. Ahora tenemos infinitos relatos que buscan darle sentido a la existencia de la gente que los crea y a los cuales se adscribe. El relato comunista es ahora el relato socialista, además, pero también está el relato anarquista, el liberalista, el democratista y el que nos importa actualmente, el tratadismo, que sería el relato de los tratados, o lo que los idiotas llamarían el fundamentalismo científico. No existe tal cosa como
fundamentalismo científico, porque el técnico de ciencia no apela a la figura del científico en su sentido operacional y empírico, como fuente de su fundamentalismo. El técnico de ciencia lo que hace es tomar como autoridad justamente esos relatos inscritos en la ciencia, como la teología del consenso o las otras que mentaránse para fundamentalizar su propio discurso. Y lo más importante de todo, esos relatos no son científicos, son filosóficos, por lo cual toda la escuela filosófica de Oviedo, filosófica o filosofista, que acusa a la ciencia de crear un fundamentalismo, tendría que ponerse a observar que las causas de ellos fueron, como bien lo señala Durkheim en la división del trabajo social, la filosofía y sus anhelos constantes de reemplazar a la religión con sus propias ideologías, misma tendencia que se puede trazar hasta Descartes, pero cuya máxima manifestación serían tanto Kant como la Ilustración, tiempo en el cual la cultura es exterminada y reemplazada por la ideología filosófica, algo que hasta el día de hoy continúa, ya que muchas de las acusaciones de fundamentalismo científico van dirigidas al postestructuralismo o al marxismo, que quiere presentarse como ciencia, siendo ambas corrientes filosóficas. Por ello, todas las acusaciones de fundamentalismo científico han sido muy exageradas por parte de filosofistas, justamente de la misma forma en la que Kant acabó con la cultura y la religión porque eran un impedimento para la libertad y para la razón. Los filosofistas acusan a la ciencia de algo que ellos cometen todos los días con el mismo objetivo que el de Kant, solo que en lugar de reemplazar una religión, quieren hacer de la filosofía tanto una religión como una ciencia bastarda. La falta de sentido del mundo se puede observar mediante la fundamentación de corte escolástico de los organismos hacia los grupos en los cuales están inscritos, tomando como noción generatriz que sin importar el estado de la sociedad causado por dicho grupo, la moral de dicho grupo debe de ser impuesta a todos, y la propia adopción del grupo como entidad confirmatoria dentro de un estado de aceptación causan que los organismos, mediante los gustos implicados dentro del sistema conductual de dicho grupo, hagan de esos mismos gustos el kit generatriz de su existencia. Todo grupo social está enmarcado dentro de las lógicas de consumo, porque todo grupo está formado por sujetos que responden a una biología desregulada por el capital. A esto súmesele la falta de sentido causada en el mundo derivado de la injerencia de la filosofía y sus magnos y brillantes proyectos que acabaron con las fuerzas motrices del hombre. Religión y creencia en algo trascendental dejaron al hombre en una miseria en la cual solo podía copiar dentro de grupos enmarcados en un culto narcisista a él mismo. A esto responde la teología de los journals como fuente de infinita sabiduría, de magno conocimiento proscrito a las bestias inferiores que no se atreven a probar su dulzura y magnas prebendas. Como la ciencia es magna y pura, todo debe de venir magno y sacrosanto desde los repositorios sagrados de conocimiento que intenta oponerse a una malvada iglesia que intenta corromper el avance del conocimiento, como siempre lo ha hecho. Además de cómo estamos al servicio de la verdad, aquí no hay fallos ni errores posibles. Esta miasma de estupideces que componen la visión de la piara de los repositorios de tratados es la que el científico tiene de su propio trabajo, porque la piara es la que hace los tratados en estos tiempos. Como es ciencia y todo eso es la magna verdad, no podemos decir nada en su contra. El consenso científico ha tornádose también en una teología, siendo estos los inquisidores contra la ignorancia, portadores magnos de la verdad absoluta y de la anulación de toda duda. La ciencia está incompleta, pero ello importa muy poco, ya que como somos la ciencia, así estemos incompletos y nuestras teorías estén llenas de fallas, nosotros tenemos la razón de nuestra parte mediante nuestras muy grandes teorías, metodología más que dudosa, injerencia absoluta del capital y de la ideología de la filosofía, pero no importa en absoluto, porque somos ciencia, y como somos ciencia, y la ciencia es magna porque es ciencia, y la ciencia nunca miente ni engaña porque es ciencia, y al ser ciencia está hecha por científicos de la ciencia que hacen ciencia, y es ciencia porque hay laboratorios donde se hace ciencia, y la ciencia no tiene intereses, ni engaña ni miente porque es ciencia, y los tratados no están equivocados porque son tratados de ciencia que, con la magna ciencia hecha por los científicos de la ciencia, nunca engañan ni mienten nunca a nadie porque es la ciencia. Inicia cita.
Piensan los hombres que la filosofía de Aristóteles ha obtenido el consenso universal, ya que tras su divulgación las filosofías anteriores cesaron y desaparecieron, y nada mejor ha sido descubierto en los siglos siguientes, de forma que parece tan bien establecida y fundada que ha atraído hacia sí la antigüedad y los tiempos modernos. A ello respondemos en primer lugar que es falso que los hombres piensan acerca del fin de las filosofías antiguas después de la divulgación de las obras de Aristóteles, pues durante mucho tiempo después, hasta la época de Cicerón y en los siglos siguientes, siguieron siendo conocidas las obras de los antiguos filósofos. Posteriormente, como consecuencia de la invasión del Imperio Romano por los bárbaros, cuando la cultura humana sufrió una especie de naufragio, solamente entonces se conservaron a través de las oleadas del tiempo, como tablas de un material más ligero y menos sólido, las filosofías de Aristóteles y Platón. Además, los hombres verán, si examinan la cosa con mayor penetración, que el argumento del consenso es engañoso, pues el verdadero consenso es el que surge de la libertad de juicio coincidente en un mismo resultado, después de un examen previo de la cosa. Sin embargo, la mayor parte de los que convinieron en la filosofía de Aristóteles se sometió a él por prejuicio y por la autoridad de otros, de forma que se trata más bien de gregarismo y adhesión que de consenso. Pero incluso en el caso de que hubiera sido un verdadero y amplio consenso, está lejos el consenso de poder ser tenido por una autoridad verdadera y sólida, que más bien suscita una fuerte presunción en sentido contrario, pues el peor augurio en asuntos intelectuales es el que se deduce del consenso, si exceptuamos la teología y la política, donde hay derecho de sufragio, pues nada agrada a muchos a no ser que golpee la imaginación o encadene el entendimiento con los lazos de las nociones vulgares, tal y como hemos dicho anteriormente. Por eso se puede aplicar perfectamente a las cuestiones intelectuales lo que decía Foción a propósito de las morales, que cuando la multitud asiente y aplaude, los hombres deberían examinar inmediatamente en qué han errado y fallado. Resulta, pues, que el presente signo es de los más adversos. Por tanto, podemos concluir diciendo que los signos de la verdad y corrección de las filosofías y de las ciencias actualmente en uso son muy negativos. Ya los busquemos en los orígenes de las mismas, en sus frutos, en sus progresos, en la confesión de los autores o en el consenso. Hasta aquí nuestras consideraciones sobre los signos. Francis Bacon, Novum Organum. Sí, algo nos dice el consenso científico, es lo que hay que cambiar de la ciencia. Y toda nuestra religión no puede sino estar presidida por los magnos arcontes del cuidado del conocimiento, que no tienen ningún interés en absoluto. Sin importar qué clase de hombre sea, todo argumento de supuesta santidad puede ser refutar con este simple silogismo: el hombre miente, la ciencia la hace el hombre. Por lo tanto, la ciencia miente, a lo cual se le responde: el hombre no miente en todo, el hombre hace la ciencia, por lo tanto no toda la ciencia es mentira. La ideología que postula sin demostrar realmente que los técnicos de ciencia son unos santos, solo es defendida por cada una de las partes de la ideología a la cual buscan beneficiar. Cuando los conservadores no mienten sobre la biología femenil, las feministas se inventan otro sistema para sacarle más dinero al gobierno. Todos mienten en mayor o menor medida, incluso el que está escribiendo y leyendo esto también puede mentir. O quizás lo está haciendo en este preciso instante. El punto no es si alguien es santo o no. Hasta San Agustín tuvo sus confesiones. El punto es demostrar hasta dónde llegan sus intereses y dónde terminan sus mentiras. Sobre todo cuando hablamos de hombres mediocres, porque la ciencia actualmente está siendo hecha más por robots que por hombres, y esto patentaráse con mayor ahínco en el futuro. Clamar la magna y santa imagen de la ciencia como argumento de que no hay intereses en ella es tan estúpido desde el momento en el cual los que dicen eso son justamente los mismos que hablan de que la economía influencia la totalidad del comportamiento humano, y de repente esa influencia detiénese cuando se trata de ellos. Pero cuando se trata de los conservadores, de repente la barrerita mágica se apaga y empieza a operar con el mayor ahínco de todo el universo. ¿Y qué tiene que ver eso con una teología? Por la gracia divina eso no sucede, por la gracia de la ciencia el técnico de ciencia no miente, por la gracia de los tratados ellos son verdad, por la gracia de la ciencia ya es verdad. No basta con clamar que algo es ciencia y luego invocar a cada una de las cuestiones anteriores cual si de alguna fuerza supraterrenal arcana se tratase. Decir es que la ciencia, es que los científicos, es que los tratados no es prueba de nada, por el simple hecho de que
que la ciencia está hecha por hombres. Tan simple como eso. Si hasta el propio Francis Bacon, padre del método científico fundamentado, fue acusado de corrupción bajo su cargo como Lord Canciller, y eso cuando algo como la mentira era considerada como una máxima falta de honor y hasta pecado en las prácticas académicas. San Agustín de Hipona tuvo sus confesiones, y eso en una época en la que, como diría un sujeto bajo el seudónimo del último Kiris, para el caballero medieval el catolicismo no era una elección consciente, sino el aire que su alma respiraba. Y aún en esos tiempos, bajo la tutela más ponderante y taxativa de Dios, el hombre seguía faltando a su palabra, y esperan esta cohorte de imbéciles que porque dicen ciencia ya de alguna manera superan todo esto. Ya con solo invocar a la C máxima de repente superas el pecado del medieval o la corrupción de los renacentistas, todo porque ciencia. Solo por eso, pues a mí me van a tener que traer mucho más que simplemente venir y tirarme un par de trataritos de una cohorte de idiotas para poder justificar sus ideologías. Aquí vendrán a usar sus cerebros o iránse al infierno mismo a pastar junto con la lacra de su guisa. Hace falta más que un papelito para refutar todo un sistema de pensamiento. Y el descaro máximo cométese cuando claman que ese papelito refuta cosas cuando el papelito ni siquiera han podido darle una justificación, menos una confirmación, e inexistente su demostración. Los juegos de niños de tirar papeles y decir refutado, o de ir y tirar y decir falacia esto, falacia aquello en Twitter como niño de 15 años, quedaron muy atrás, aunque al menos en eso les podemos conceder la justificación, como los técnicos de ciencia son educados bajo el modelo de hiperidealización femenil, y por mujeres tanto existentes como nominales la conducta femenil no dista en absoluto ni por una sola mísera unidad de Planck de un zagal, pues el corolario de esto es axiomático. Para darle cierre a todo esto, lo que le falta a este mundo es la ciencia. Todas las teorías que buscan explicar la conducta humana lo hacen desde un horizonte ontológico que en el mejor de los casos es filosofía científica. Tan miserable es la ciencia en materias conductuales que ni siquiera hemos llegado al punto de voltear la situación y hablar de una ciencia filosófica. Contrario al dogma repetido por loros pasguáticos, yo no vengo aquí a hablar de fundamentalismo científico. Eso no existe. Lo que hay es un fundamentalismo filosófico. Hasta la religión es filosofía. Nada escapa de ella, bien lo dijo Jaspers. Lo que no dijo es que hay que hacerlo. Es necesario escapar de la filosofía y de su perniciosa imposición a través de los caprichos de sus exponentes, de sus huestes, bajo el servicio de ideologías las cuales componen al son de sus ideales, y no al son del conocimiento, buscando justificar sus formas de gobierno masturbatorias, sino buscando educar y cultivar la moral de las masas. Los filósofos no han hecho sino hacer de la condenación de Sócrates su máximo estandarte, la corrupción de los infantes. Diríamos que no de los infantes, de no ser porque los adultos de 30 años no distan en nada de ser unos. Lo que ocupa este tiempo es ciencia, no más filosofía. Ya estamos enfermos de su injerencia, de que quieran ponerse hasta por encima de la física, de que sigan pensando que son seguidores de Sócrates cuando su teología es hacia Trasímaco y sus diáconos son Anito, Meleto y Licón. Hablan y hocican y quieren imponer cuando ya vivimos en la utopía de utopías. Eso que tanto quería Platón, un maravilloso gobierno de filósofos, allá afuera está su filosofía en acción, que no ciencia, porque como bien dijo Gasset, el conocimiento se subsume al sentimiento. Y si hubiera ciencia en lugar de filosofía, podríamos afirmar que el conocimiento y la razón estarían muy por encima de la filosofía. Porque ya desde hace más de 400 años que a la filosofía muy poco le importan esas palabras más que para adornar sus diatribas y engatusar a los másicos. Ya no hay razón en la filosofía. Nunca antes una disciplina habíase exhibido con tanta pedantería para luego demostrar tan poco potencial, tan poco de lo supuestamente magno que tanto le encanta como bestialista en su guturalismo cacofonista, ir y performar. Le encanta hablar de crítica al capital mientras toda ella, absolutamente toda ella, sin un mísero resquicio, está bajo el control total del capital. Solo la ciencia, no la ciencia, entre comillas, de los filosofistas, ni la empirical science de los estúpidos de YouTube podrá acabar con todo este desastre. Si algo nos dice el estado actual de la ciencia es que de ciencia no tiene una mierda, y el kit de este texto es evidenciar que el fundamentalismo viene de las imposiciones de la filosofía,
que en su autoritarismo y dictaduría totalizante quieren venir y decirnos cómo pensar, cómo organizarnos, cómo hacer esto y aquello, cuando ella misma no puede dar ni una sola justificación al postulado más mínimo que tiene. Basta con ver cómo niegan taxativamente la realidad con tal de justificarse y a sus estúpidos discursos, pues a la filosofía que clama que los tratados son como teologías, a ese vil intento de filosofía por limitar, constreñir y en última instancia querer destruir a la ciencia, imponiendo su disciplina por arriba de la física y hasta de las matemáticas, decimos: ciencia no es igual a dogma, científico no es igual a santo, tratado no es igual a validez, experimento no es igual a verdad, journal no es igual a teología y sobre todo, todos sin excepción están mintiendo. Aquí decimos: no más filosofía y no más vacuo verbo.